Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 13 de diciembre. Bienvenidos a Primer Click. Hay dudas sobre el estímulo en China, en Europa se presenta un panorama sombrío, el dólar repunta y es día de nuestro especial semanal, hoy dedicado a Trump y Latinoamérica. Llegamos a la última sesión de la semana y lo hacemos con esta idea de que no hay otro mercado mejor que Estados Unidos pesando sobre la mente de los inversionistas. Esto se refleja en el avance del dólar que esta mañana sube con fuerza y ya está en torno a su mayor nivel en 2 años. Es un nivel que alcanzó hacia finales de noviembre, una vez que ya se confirmó esa marea roja republicana, ese control sobre no solo la Casa Blanca, sino también las 2 cámaras del Congreso, ante la idea de que Donald Trump tendrá más facilidad para pasar sus medidas, algunas que se consideran inflacionarias, pero que también se espera impulsen el crecimiento en Estados Unidos. Luego vimos una cierta debilidad del dólar, sobre todo a inicios de diciembre, pero ahora vemos un repunte y es la tendencia que se ve para el dólar hacia adelante. Es el reflejo de las diferencias en los escenarios que se están viendo para Estados Unidos, China y Europa. Ayer, tras anunciar un recorte de 25 puntos base en su tasa de referencia, el Banco Central Europeo presentó también sus pronósticos económicos para la eurozona y estos plantean una economía que va a estar creciendo en torno al 1% hasta 2027, pero con riesgos a la baja. Un crecimiento que además va a depender de las medidas que tome Estados Unidos en materia comercial y cómo responda la Unión Europea a eventuales alzas de tarifas. El discurso de Christine Lagarde presentó una economía débil donde el consumo se está frenando, donde las inversiones también se han desacelerado y que requiere medidas desde la parte de políticas públicas, desde la parte fiscal, planteó Lagarde, para impulsar el crecimiento. Reino Unido también entrega esta mañana cifras que presentan un escenario más pesimista. La economía se contrajo por segundo mes consecutivo en octubre. Da una sorpresa al mercado que esperaba un cierto repunte. También complica al gobierno británico que asumió en julio, el gobierno laborista, que llegó al poder con un discurso de hacer el crecimiento su prioridad. Aumenta la presión así sobre el primer ministro Keir Starmer, sobre todo porque las empresas están acusando que, por el contrario, su política de alzas de impuestos, que además afectan a la clase media, están siendo parte importante de este freno en la economía. Y por si fuera poco, tenemos noticias también decepcionantes desde China. Ya terminó esa conferencia del Comité Económico y tras días de generación de expectativas, medidas extraordinarias como esas declaraciones del Politburó que tuvimos a inicios de semana prometiendo un plan de estímulo, las declaraciones de Xi Jinping diciendo que se va a cumplir con ese crecimiento de 5% pensado para este año. El comité terminó con una declaración, sí comprometiéndose a impulsar, cito entre comillas, un consumo vigoroso, pero sin decir cómo va a repuntar la demanda y va a evitar que el país continúe cayendo en una deflación. Se planteó, sí, que se va a elevar el techo para el déficit fiscal. Esto apunta a que se va a optar más bien por inversión pública, pero no hay detalles sobre los montos y la forma en que se va a desplegar esa inversión. Sí promete Beijing hacer del impulso del consumo la prioridad para el próximo año, pero es la falta de detalles lo que genera dudas e incertidumbre en el mercado. Vemos la reacción esta mañana, las acciones en
Asia perdieron más de 1%, arrastradas sobre todo por las acciones chinas que cayeron más de 2%. En Europa tuvimos también una apertura con pérdidas bastante generalizadas. Vemos a esta hora que los índices revierten la dirección, sin embargo el Stoxx 600 mantiene una caída de 0,12%. Los futuros de Wall Street tratan de desacoplarse, vimos ayer un cierre a la baja, tratan de tener un repunte en la apertura de la sesión de hoy. Los futuros de Wall Street avanzan 0,49%, los del S&P 500 un 0,22%. También ha sido importante el cambio de dirección en los commodities. A inicios de la jornada en Europa teníamos pérdidas en los metales industriales, afectados seguramente por esa incertidumbre en torno a China, pero ahora logran revertir la tendencia. El cobre, por ejemplo, avanza 0,25% en Londres. Pero no solo en China, no solo en Europa, es la incertidumbre en torno a qué precisamente va a hacer Donald Trump respecto sobre todo al tema de aranceles una vez que llegue a la Casa Blanca, lo que está condicionando los pronósticos y las expectativas para estas economías. Es también el caso de Latinoamérica. Y ese es el tema de nuestra entrevista especial de este viernes. Conversé con Brian Winter, editor en jefe de la revista America's Quarterly y uno de los principales expertos y analistas respecto a la región, a la política internacional y la relación con Estados Unidos. Brian plantea que tras años de tener a Latinoamérica fuera de su agenda, Washington ahora la va a tener como uno de los temas prioritarios, pero no necesariamente como le gustaría a los gobiernos de la región. Los dejo con nuestra conversación que contiene además referencias a qué piensan algunos de los colaboradores más cercanos de Trump. El interés surgió a partir de leer tu último ensayo, porque partes con una premisa algo provocadora, podría decir. Planteas que, contrario a lo que ha sido la tónica de la relación entre Latinoamérica con los últimos gobiernos de Estados Unidos, el próximo año la región sí va a ser una prioridad o sí va a estar en la agenda prioritaria de Donald Trump. La pregunta es, ¿va a ser eso bueno o malo para la región? No, gracias por la invitación. Va a depender mucho del país, porque para algunos países de América Latina, el segundo gobierno de Donald Trump es una oportunidad, pero para otros, especialmente los que mandan inmigrantes y son también países donde pasan el flujo de drogas para Estados Unidos, el futuro presidente Trump va a tener mucho énfasis en esas cuestiones y creo que veremos varios desafíos para esos países. Un grupo que obviamente incluye a México, pero también a países como Guatemala, Colombia, todo lo que está en la ruta de personas y sustancias de América del Sur para la frontera de los Estados Unidos está en cierto riesgo. Podríamos decir que definitivamente México aparece como el más vulnerable, ¿no? En una versión negativa de esa relación. Sin duda, porque Donald Trump fue elegido hablando siempre de México y de la frontera. Y si uno ve las encuestas sobre el resultado de la elección del 5 de noviembre, fueron dos temas, la migración y la inflación. Y la droga está en tercer o cuarto lugar. Y entonces yo creo por eso que va a haber mucha énfasis en México. Ahora, una de las ideas que se está manteniendo hasta ahora, no sé si es una lectura algo optimista de lo que va a ser esta segunda administración de Donald Trump, es que todas las amenazas, sobre todo las tarifarias, la de suba de aranceles, son una herramienta, que la estrategia es te amenazo con que te subo las tarifas, con que no te dejo entrar al mercado estadounidense a cambio de que tú hagas esto. Y que en realidad no busca alzar las tarifas, sino que busca lograr ciertas actitudes o ciertas políticas. ¿Crees que ves también una inclinación así? O, por ejemplo, la elección de hombres como Marcos Rubio como secretario de Estado nos está diciendo que no es solamente eso. Marcela, Donald Trump siempre ha sido imprevisible. Entonces,
de adivinar exactamente qué tiene en la cabeza, tal vez es una tarea imposible. Em, pero hace más de 8 años que lo estamos escuchando y yo creo que esta vez sí, tiene toda la intención de hacer realidad sus sueños. Y entre sus sueños está muy claro es el tema de los aranceles, especialmente. Yo también he escuchado en mis conversaciones con empresarios y políticos en toda América Latina y en Estados Unidos también, esa idea de que las amenazas de los aranceles también, que solo existen para llamar a varios grupos a la mesa para negociar y que al fin y al cabo no habrá nada muy grave. Yo creo que esa visión está equivocada. Y te Ujú. explico por qué. Porque em, Trump esta vez va a tener mucho más poder para implementar su visión. No solo porque ganó por una margen más grande que la esperada en la elección, no solo porque va a tener control de las dos cámaras del Congreso y también una parte del judiciario, sino también porque no va a poder buscar la reelección. Está liberado y llega con también un cierto espíritu revolucionario. Y si uno lo escucha muy de cerca, habló en términos muy detallados durante la campaña de, de aprobar aranceles para México, para China, tal vez para Canadá también, porque fundamentalmente, él cree que los aranceles son positivos para los Estados Unidos, que generan ingresos, que protegen a los trabajadores domésticos, que forman una parte fundamental de su base político. Y yo creo que esta vez llega con todas las intenciones de hacerlo. También voy a mencionar brevemente otro detalle. También lo quiso hacer en el primer mandato. Pero hubo gente más moderada, pensando más en la estabilidad, y aquí me refiero a su yerno, Jared Kushner, en la época también gente como su chief of staff, su jefe de asesores, John Kelly, que también fue más moderado. Hubo otros focos de poder porque Donald Trump no tuvo una victoria importante en las elecciones y perdió el voto popular. También no tuvo staff, tuvo que recurrir a ex militares, ex generales y hubo otros focos de poder en el gobierno que al final diluyeron un poco su visión. Esta vez no, es distinto. Él llega con su gente, con sus ideas y liberado de la necesidad de elegirse de nuevo. Y bueno, por eso yo creo que va a hacer lo que tiene ganas de hacer y aranceles está en el topo de la lista. ¿Puede México convencerlo de lo contrario? Bueno, ese es el desafío. México puede tratar de mostrar el progreso que ya está haciendo con incautaciones de drogas, con un mejor control de flujos migratorios, de gente que llega desde Guatemala y otros puntos, de detenerlos hasta que o antes de que lleguen a la frontera. México ya está haciendo ese trabajo. Pero aquí, de nuevo, la visión fundamental de Trump. Él cree que los aranceles son buenos, primero. Segundo, él siempre ha hablado de México como una amenaza o como algo negativo para los Estados Unidos. Eso es parte de su visión en lo comercial y en la parte migratoria principalmente. Yo creo que mi tesis, y ojo, puedo estar equivocado, no sería la primera vez, eh, pero yo creo que Trump llega con la intención de crear más espacio entre México y Estados Unidos. Creo que él ve ese proceso de aproximación de los últimos 30 años como un error fundamental. Mm. Él entiende que igual va a necesitar de la colaboración de México, entonces no creo que haya una ruptura completa, pero él llega con la idea de crear más espacio para que, bueno, para que en su visión, para proteger a los Estados Unidos.
Pero en esa visión, si es tan radical, ¿qué tienen otros países que ofrecerle a Trump? ¿Qué tienen otros países que ofrecerle a Estados Unidos? Porque México tiene para ofrecerle el detener el flujo migratorio, pero ¿qué tienen países que están lejos de la frontera? Bueno, aquí está la gran cuestión y yo tengo diálogo con gente en el Partido Republicano, con algunos que fueron funcionarios en el primer gobierno de Trump. Y la gran cuestión con Trump, con todo ese tema de México y los otros países de la región, es si Trump llega a percibir a América Latina no solo como una amenaza, sino también como una oportunidad y específicamente una solución para lo que tal vez sea un problema más grande, que es China. Si Trump realmente ve a China como la amenaza más importante, bueno, ahí la pregunta es, ¿cómo nos liberamos de China, pero mantenemos cierta competitividad en la cadena de suministro en los Estados Unidos? Una respuesta obvia sería América Latina, países que son generalmente favorables, que tienen larga historia de conexiones, sean culturales, familiares, económicas. Y ahí sí, ya hay una batalla para convencer a Donald Trump de eso, que no, México no es solo un problema, que esos lazos comerciales existen porque necesitamos los trabajadores mexicanos para poder, eh, para no tener iPhones que cuesten $3,000, o tal vez no sea el mejor ejemplo, pero autos, por ejemplo, donde sí, México ayuda a tener una cadena de suministro muy competitiva. Otros países de la región también podrían participar. De hecho, ya están participando, pero podrían participar más. Entonces, esa batalla entre percibir a América Latina como fuente de amenazas o de soluciones para una batalla más importante, esas ya son conversaciones que están pasando en Florida y en otras capitales del mundo Trump. ¿Cómo pueden ayudar figuras como Milei en esa discusión? Bueno, a Milei yo lo veo un poco como un caso aparte, por un motivo tal vez banal, que Argentina queda muy lejos de los Estados Unidos. ¿Habría oportunidades para la Argentina participar en esta cuestión del nearshoring y de la producción? Sí, hay oportunidades, pero no es un México, una República Dominicana o un Panamá o ni una Colombia. Argentina está lejos y tiene importancia y relevancia para Donald Trump por otros motivos. Javier Milei aparece cada vez más como un héroe en el mundo de la nueva derecha. Él está realizando en la visión de gente en Silicon Valley y en otros lugares, él está realizando sueños que ellos siempre quisieron, que es básicamente liberarse de un gobierno demasiado grande y una regulación excesiva en la visión de ellos. Entonces, yo creo que Argentina es un país diferente por varios motivos, pero Siempre. ellos tienen ellos tienen esa visión casi romántica de la cuestión, así que Javier Milei tiene importancia y no es poca cosa que Javier Milei fue el primer líder mundial a ser recibido en Mar-a-Lago, en la residencia de Trump, después de su victoria. Eso fue significativo. Javier Milei tiene influencia en ese mundo, pero es un poco, por ahora, por lo menos un poco aparte, una cuestión aparte de los temas que estamos conversando. Podremos decir que es más bien un tema que va más hacia la discusión intelectual, política, que puede eventualmente influir en el momentum político en la región, pero más allá de la relación, pero no traducirse en una mejoría o no de la relación entre Estados Unidos y la región. Pues mira, no, Trump está pensando en construir un movimiento mundial de mediano y largo plazo. Y obviamente
Javier Milei ayuda con eso porque tienen muchos valores compartidos, no todos. Javier Milei, por ejemplo, aboga por la reducción de los aranceles, no el aumento. Efectivamente. Pero no son tantos que piensan igual que Trump, o casi igual. Tienes el caso de Víctor Orbán en Hungría, tienes la familia Bolsonaro en Brasil, tal vez José Antonio Kast en Chile, pero ahí también hay varias diferencias que son importantes. Así que, no, un poco por eso Javier Milei ha tenido esa influencia, esa prominencia en el mundo Trump, porque en la búsqueda por socios en el mundo no aparecen tantas figuras hasta Pero, ahora. pero preguntaba por Argentina a propósito de un comentario que escuché el otro día en una conferencia aquí en Londres. Estábamos hablando de los minerales críticos, porque una de las grandes expectativas es que Latinoamérica se convierta en la fuente de commodities para la transición energética que ayuden a Estados Unidos, que ayuden a Europa a reducir su dependencia de China. Digamos, hipótesis. Pero alguien planteaba que más bien lo que puede buscar el próximo gobierno de Estados Unidos es aumentar su producción doméstica, no necesariamente abrir un nuevo foco de dependencia, digamos Argentina, digamos Chile, etcétera. Por eso preguntaba, ¿qué tiene la región para ofrecerle a Estados Unidos ahora? Pues es una buena pregunta. Esos minerales son claves, pero también es cierto que, por ejemplo, el litio ya está ya se ha descubierto grandes cantidades aquí en los Estados Unidos en los últimos tiempos. La ventaja del llamado triángulo del litio, que es Chile, Argentina y Bolivia, ya no queda tan claro si es realmente una solución tan única en el mundo, ¿no? Pero hay otras cosas, otros minerales en Brasil, en Chile y en Argentina que sin duda serán importantes y por eso China también está haciendo inversiones y tratando de cultivar una cierta influencia geopolítica también en esos países. No es que Argentina ni Chile sea irrelevante. Yo simplemente creo que no son el enfoque principal en este momento porque eh, Trump está pensando en ese tema de la inmigración y de un mejor control de su frontera con México. Está entre su lista de 3 prioridades probablemente al volver a la Casa Blanca. Pero una de las ideas, desde que comencé a hacer periodismo hace ya mucho rato, siempre ha sido la discusión o siempre se ha planteado que una de las vías para Estados Unidos de reducir ese flujo migratorio, también desde el aspecto de seguridad, es impulsar el crecimiento en la región, de impulsar las mejorías en la región, impulsar la democracia en la región. ¿No crees que hay una especie de decepción también en Washington por las iniciativas que han tenido y que no han mejorado, no han reducido, por el contrario, se ha aumentado el flujo migratorio? Es una pregunta interesante, Marcela. Yo creo que América Latina hoy es una región de países de ingreso medio. Entonces, para hacer una diferencia, para hacer crecer mejor las economías, estamos hablando de inversiones muy importantes. La época del auxilio directo, de hacer eh, préstamos y otras cosas, ya prácticamente se ha acabado. Y en la competencia con China, Estados Unidos tiene una cierta, no sé si es una desventaja, pero es una realidad. Estados Unidos no puede ordenar a sus empresas a invertir o de sacrificar las ganancias de corto plazo por motivos geopolíticos o por una visión más de largo plazo. Las empresas americanas no funcionan de esa manera. Las empresas chinas, que casi todas tienen alguna conexión del Estado con el Estado, ya es un caso aparte.
también tienes otro problema, que por la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial aquí en los Estados Unidos, ninguno de los dos partidos cree en los beneficios del libre comercio. Entonces, las herramientas para hacer crecer las economías de América Latina son pocas. También tienes la otra cara de la moneda, que no todo depende de las influencias externas. América Latina ha tenido problemas, no todos los países, pero la mayoría han tenido un crecimiento lento en los últimos tiempos por factores domésticos, por problemas más estructurales. Tal vez no todo pasa por la política, pero la política es un factor. Entonces, no, es algo complicado. Por otro lado, quiero resaltar que para un ensayo para la revista donde yo soy editor, la revista America's Quarterly, Mauricio Claver Carón, que fue el asesor más importante para América Latina en el primer mandato de Trump y sigue aparentemente con cierta influencia en este periodo de transición. Claver Carón escribió que el crecimiento de América Latina está en el interés nacional de los Estados Unidos, que tener un hemisferio próspero ayuda a la seguridad y también ayuda a prevenir la inmigración, porque da un motivo a más para la gente a permanecerse en sus países de origen. Así que esa conciencia, ese deseo de crear oportunidades mutuas entre los países del hemisferio, por lo menos hay gente con influencia en ese entorno que piensa de esa manera. Es una noticia positiva. Yo creo que también Marco Rubio, el futuro secretario de Estado, también comparte esa visión, que no se puede hacer todo con las amenazas y con intervenciones militares, por ejemplo. Pero dicho eso, creo que sí, él va a ser un juego duro, especialmente en los primeros meses. No deberíamos descartar alguna acción militar contra los carteles en México, por ejemplo, lo que sería un gran cambio en la política de seguridad americana de las últimas décadas, hacer ese tipo de acción. Es una idea que se ha convertido en algo muy aceptado en círculos del Partido Republicano. Y el vicepresidente J.D. Vance, que también ha mencionado la necesidad de mandar soldados a hacer batalla con los carteles mexicanos. Marco Rubio también ha favorecido esa idea, resaltando que se necesita el apoyo del Estado mexicano para hacerlo. Yo no sé si todos en el futuro gobierno tienen esa misma condición. Yo creo que estamos entrando en una época nueva y que los mercados y otros están subestimando los riesgos de un verdadero cambio. Estoy de acuerdo con lo de que se está subestimando y me pregunto si hay dos grandes cambios que no estamos viendo. No sé si estás de acuerdo. El primero, que precisamente enfocándonos en el crimen organizado y en los carteles, que no están solo en México, se han multiplicado, están por toda la región, en países donde antes no estaban, como Ecuador, en Chile, Perú. Primero, ¿crees que la llegada o el regreso de Trump a la Casa Blanca, tener a un Marco Rubio como secretario de Estado, va de alguna forma a presionar, a buscar esa coordinación regional contra el crimen organizado que tanto se plantea es clave en la solución? Y segundo, ¿crees que la región ahora sí se va a ver obligada a escoger entre Estados Unidos y China? Bueno, dos preguntas muy difíciles. Para tratar de contestar la primera, creo que Trump va a estar pensando siempre en la inmigración. Él entiende que el crimen organizado forma parte de ese problema, de ese desafío. También hay el tema de la droga que entra en los Estados Unidos. Pero lo digo de esa manera porque, por ejemplo, no creo que Trump se interesa por los problemas con la seguridad en Chile o en Perú. Solo es un problema para Donald Trump si es un problema para los Estados Unidos. Él tiene esa vocación de solo pensar en el interés doméstico. American First.
America First, exactamente. Y él ha sido consistente con eso. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, que haya más coordinación regional sobre el tema del crimen organizado. Yo también escucho ese deseo en las capitales de Chile, de Perú, en México, todos cuando tienes diálogo con funcionarios del gobierno, ese tema siempre aparece como algo a ser mejorado. Es decir, diálogo en un momento donde tantos países de América Latina no están hablando entre sí por intrigas y disputas entre sus presidentes. Argentina no habla mucho con Brasil, Ecuador no habla con México por disputas y otras cuestiones. Yo no creo que Trump venga a resolver eso, no creo que se interese. Con la segunda pregunta, a ser obligado a elegir entre Estados Unidos y China. Bueno, otra cosa que se escucha en las conversaciones con gobiernos en América Latina es que esa es la pesadilla más grande de todos. Tener que elegir entre lo que es en muchos casos el primer socio comercial o el país que todavía es la fuente la primera fuente de inversión y con un montón de contactos culturales, académicos, sociales, familiares y tal. Veremos, Marcela. Por un lado, Estados Unidos entiende, el gobierno Trump entiende que todos van a seguir comerciando con China. Estados Unidos también lo hace. Exfuncionario Carlos Trujillo, que fue embajador de la OEA en el primer mandato de Trump, yo hablé con él para nuestro podcast en marzo. Y él dijo eso, no podemos pedir que los países de América Latina dejen de hacer algo que nosotros también hacemos. Pero cuando se trata de inversiones estratégicas en puertos, en telecomunicaciones de 5G, transmisión de electricidad y otras cosas que son más estratégicas, ahí sí va a haber más presión por parte del gobierno Trump de que hubo por el gobierno Biden. Y cada país tendrá que hacer su evaluación. La novedad esta vez sería una amenaza directa de aranceles para países que, por ejemplo, permitan inversión de China en puertos. Si el puerto de Chancay en Perú hubiese sido construido durante el gobierno Trump, creo que Trump ya hubiera amenazado directamente con aranceles a Perú, para nombrar una cuestión específica. Y la gran incógnita sería algo que realmente venga, un evento nuevo que vendría a dividir el mundo en dos, como tal vez una invasión de Taiwán. Y ahí sí, todos tendríamos que reevaluar un poco las circunstancias. Me gustaría preguntarte cuáles son los hitos o si hay momentos o eventos claves de la región que vas a tener especial atención el próximo año. Por ejemplo, comenzando por 10 de enero en Venezuela. Claro, bueno, Venezuela es un tema que es una pasión de Donald Trump, es un tema que él entiende, donde hizo mucho durante el primer gobierno, reconoció a Juan Guaidó como el verdadero presidente en su momento, tal como hicieron tantos países de América Latina, la Unión Europea y Canadá. Esta vez la situación es distinta. Nicolás Maduro parece estar más fortalecido como dictador. Y es otro debate que se va a dar en el segundo gobierno de Trump. ¿Qué hacer con Venezuela? Porque si vuelves a una postura de máxima presión, corres el riesgo de generar más inestabilidad dentro de Venezuela y, por ende, un mayor flujo de inmigración. Esto fue lo que pasó la primera vez, en el primer mandato. Y fue un desafío no solo para Estados Unidos, sino para varios países de América Latina que también recibieron inmigrantes como resultado de la tragedia que es Venezuela, ¿no? Entonces sí, creo que Venezuela será importante. Los primeros esfuerzos para negociar con México, sin duda, muy importante.
No es un año de muchas elecciones en América Latina. Habrá elecciones en Ecuador y Chile, pero no es un gran ciclo electoral como hemos visto en otras ocasiones. Pero no, discúlpame de nuevo por insistir, pero todos los ojos estarán en México durante los primeros 2 o 3 meses y yo creo en parte como consecuencia de ese proceso veremos también posturas parecidas para otros países de la región, dependiendo de su colaboración con Washington y con Donald Trump. Pero tomando ese punto e insistiendo en que el tema migratorio es tan importante, puede ser que se abra la posibilidad a que Trump, a pesar de tener a Rubio como secretario de Estado, que ha sido un crítico recalcitrante de Maduro, puede que se abra una vía de negociación con Venezuela pensando en el tema migratorio, como, ok, negocio, pero me detienes el flujo de gente, negocio y me aceptas a tantos deportados. Es posible, es algo que se ha especulado mucho, pero yo lo dudo, porque Marco Rubio, con toda su historia, realmente aceptaría un proceso de negociación con Nicolás Maduro que permitiría la permanencia en el poder de ese régimen que él ha descrito correctamente como un narcoestado y una dictadura represiva. Todo siempre es posible con Donald Trump. Pero eso lo veo difícil porque Marco Rubio no es el único. Mira, el grupo de asesores, el equipo de Donald Trump es formado por mucha gente de Florida. Y eso es un factor importante. Es gente que conoce a América Latina, que tiene electores que los votan o que los han votado en el pasado pensando en la región y que quieren una postura fuerte. Así que cooptar a Maduro o negociar con Maduro, por lo menos a la luz del día, creo que les costaría muy caro. Sería tal vez un paso excesivo para ellos. Brian, y para terminar, yo sé que has vivido en Argentina y en Brasil, así que me gustaría tener tu opinión de cómo ves ambos países el próximo año, especialmente Brasil, con lo que está pasando con el presidente Lula da Silva y las dudas en torno a su salud. Sí, pues mira, Lula es un líder que ha tenido mucha historia, está en su tercer mandato, tiene 79 años. La edad es complicada, ¿no? Lo sabremos todos. Y Lula no es una excepción. Tuvo una operación en el cuadril en el 23 y ahora dos cirugías como consecuencia de una caída que tuvo en octubre de este año. Y creo que aquí sí, los brasileños piensan mucho, especialmente en los últimos tiempos, acompañan muy de cerca a las noticias en los Estados Unidos. Y haber visto toda la experiencia que nosotros tuvimos aquí con Joe Biden, es un factor en Brasil. Ya se ve eso en la prensa brasileña. Se está comentando mucho sobre las similitudes, que no son perfectas. Lula está en buenas condiciones, mejores que las que tenía Joe Biden, en mi opinión. Pero tener un candidato que tendría 81 años buscando un segundo mandato después de los problemas físicos que ha tenido, lo veo difícil. También es un país que ha tenido cierto éxito en los primeros 2 años de Lula en la parte económica. La economía brasileña ha crecido más del 3% por 3 años consecutivos. No es poca cosa. Pero está bastante claro que si viene una desaceleración, lo que pudo producir una caída en la popularidad de Lula. Así que una previsión bastante, no catastrófica, pero creo que se vienen cambios en Brasil. ¿Y en Argentina? ¿Saltaste a Argentina? No, pues mira, Argentina, yo he tratado desde que asumió Javier Milei, siempre decía, bueno, tengo dudas, es posible que tenga éxito. Mira, sinceramente, Marcela, yo fui muy criticado por haber dicho eso en los primeros meses, cuando muchos economistas
Empresarios creían que Javier Milei no tenía la menor idea de cómo mejorar la economía argentina. Lo veían como inestable, como alguien que no pudo crear un consenso político. Yo siempre tenía dudas, pero creía que el éxito era posible. Está claro ahora que está teniendo éxito. Así que mi postura ahora es que está teniendo cierto éxito, pero yo viví 4 años en Buenos Aires, 4 años complicados, del 2000 hasta el 2004, fue la época de la gran crisis del 2001, y yo sé que nunca se puede declarar la victoria en Argentina, siempre hay complicaciones a la vuelta. Así que yo celebro el éxito que Javier Milei ha tenido. Lo veo como muy positivo para el país y para la región. Es un ejemplo interesante para otros países. Pero reconozco también que la reactivación de la economía real en el 25 no es un desafío importante. Y bueno, siempre hay la cuestión de la oposición que está dividida en este momento, pero en algún momento va a volver. Así que son 2 países que yo quiero mucho y que los sigo acompañando con mucha atención. Y a propósito de esta relación de Latinoamérica con la próxima administración estadounidense y también sobre todo la amenaza para México, DF-Sud trae en su titular hoy una pregunta. ¿Quién podría reemplazar a México en una guerra comercial de Estados Unidos con China? Y la respuesta no es sencilla, pues México todavía aparece como un mercado atractivo para Estados Unidos. También en DF-Sud, esta mañana se informa que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien por cierto ayer salió ya del hospital, se presentará a la reelección en Brasil en 2026, afirma uno de sus ministros. Mientras, en la portada de Diario Financiero, la embajadora de Estados Unidos asegura, cito entre comillas, que para cualquier amigo de Chile debería haber una preocupación por lo dependiente que es su economía de China. Eso es todo por ahora. La agenda del día no tiene mayores datos económicos, sí la publicación de la actividad económica en Brasil. Y también estamos pendientes del ya retrasado anuncio de cuál será el candidato del presidente Emmanuel Macron para próximo primer ministro. Podría darse en las próximas horas, podría darse durante el fin de semana. Se decía que iba a ser el anuncio ayer. Parece que Macron está teniendo dificultades para formar esa alianza con los demás partidos de centro, con partidos de centro-derecha que le permitan mantenerse en el poder hasta 2027. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Los invito también a que escuchen nuestro podcast vecino, el podcast de DF-Sud, Actualidad Latinoamericana, que esta semana entrevistó a la jefa de estrategia de JP Morgan para Latinoamérica sobre las claves que ve el banco para los mercados el próximo año. No dejen de darnos su comentario, su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.